Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Bienvenido sea usted una vez más. Bienvenido a la casa del Señor. Le voy a pedir rápidamente, si abre su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2. Damos un cordial saludo a todas las personas, ¿verdad?, que nos visitan a través de las plataformas digitales. Les enviamos un saludo. El día de hoy, ¿verdad?, tenemos programado un día, ¿verdad?, de familia, donde tendremos por ahí comida, ¿verdad?, después del servicio, donde habrá juegos, ¿verdad?, por ahí van a tener un Jolly Jumper para los niños, y vamos a tener, ¿verdad?, un buen momento. Desafortunadamente el plan era, ¿verdad?, a estos días de familia hacerlo desde antes, ¿verdad?, pero con la pandemia y esto y lo otro no se ha podido llevar a cabo de una manera o de otra, pero esperamos, ¿verdad?, que podamos seguir teniendo un buen tiempo y aprovechar esos momentos que tenemos, ¿verdad?, para crear unidad, ¿verdad?, para estrechar lazos, ¿verdad?, para seguir avanzando, ¿verdad? Y precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad?, algo que involucra la unidad. La tenemos ahí, leemos en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 1 al 10. Si lo tienen, nos ponemos en nuestros pies, lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor así. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, Señor. Bendito Dios, celebramos la victoria, Señor amado, que tuviste en la cruz del Calvario, y te damos gracias por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Bendíganos con esa palabra rema que tienes para cada uno en esta hora, los que están aquí y los que están, Señor amado, mirando la predicación. Ministra nuestros corazones. Quedamos delante tuyo, lo oramos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El día de hoy, ¿verdad?, tenemos muchas, mejor dicho, en estos tiempos, ¿verdad?, tenemos muchos tipos de conflictos, de dificultades, ¿verdad?, y todo ello viene, ¿verdad?, por la sabiduría, ¿verdad? Vamos a estar hablando, ¿verdad? Quiero traer 3 conceptos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla aquí, ¿verdad?, en el capítulo 2 del libro de Colosenses, ¿verdad?, que nosotros tenemos que poner atención, ¿verdad? Porque muchas de las veces, precisamente por la dichosa sabiduría, pero esta sabiduría, ¿verdad?, no es una sabiduría que viene del cielo.
El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla aquí que hay la sabiduría, ¿verdad?, que le pertenece y que está escondida en él, ¿verdad?, en Cristo. Así es de que nosotros, a cada uno de nosotros nos corresponde buscar de esa sabiduría que está escondida en él, sí, y que solamente a través de la relación que usted y yo tenemos con él, esa sabiduría de él es puesta en nosotros, ¿verdad? No de acuerdo a los rudimentos, ¿verdad? Dice el apóstol en el verso 8: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad?, que provienen y se inyectan en el mundo a través de las tradiciones de los hombres, ¿sí?, conforme a los rudimentos del mundo, ¿verdad? Y de hecho hay una cantidad enorme de ejemplos, ¿verdad? De ejemplos, ¿verdad? El día de hoy se celebra algo, ¿verdad? Y bueno, es una tradición, ¿verdad? Y de las tradiciones, usted y yo como hijos de Dios tenemos que buscar aquello que viene, ¿sí?, en la tradición de Cristo, no en la tradición, ¿verdad?, como dice el apóstol bien aquí, de huecas sutilezas de hombres, ¿verdad? Muchas de esas tradiciones a través del tiempo, en tiempos antiguos, venían en forma de una burla. Era una burla para el ser humano, una burla para ciertas culturas, una burla para ciertos grupos. Y el día de hoy la gente, sin importar cómo inició eso o por qué, ¿verdad?, la gente lo hace y lo practica. Entonces, ¿verdad?, tenemos que tener atención, y mayormente cuando están involucrados nuestros hijos, ¿verdad? Por ello es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos una autoridad que Cristo nos ha dado, ¿verdad?, que tenemos esa autoridad en Cristo, ¿verdad? El día de hoy miramos incluso, ¿verdad?, la palabra del Señor en el libro de Génesis, ¿verdad?, nos dice que el hombre se enseñoree de los animales, ¿sí? El padre, la madre tienen autoridad sobre los hijos. Y el día de hoy miramos lo contrario: el animal se enseñorea de los padres, los niños mandan en la casa, ¿verdad? Cientos de veces escucho: oh, es que no quiere, es que no quiere, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, pero yo en mis tiempos, ¿verdad?, yo nunca escuché eso, ni pude decir no quiero. Simple y sencillamente, ¿verdad?, papá, mamá decían algo y se hacía, se llevaba a cabo. No importaba si yo quería o no quería, estaba de acuerdo o no, ¿verdad? Pero el día de hoy, ¿verdad?, los niños se enseñorean de los padres. No, es que no quieren, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y checar, ¿verdad? Y precisamente por ello, ¿verdad?, la manera de introducción, la forma de introducción, ¿verdad?, el problema en esta iglesia de Colosenses, ¿verdad?, y es un problema que el apóstol Pablo anhela corregir, ¿verdad? Y este problema es el sincretismo. El sincretismo, ¿sí?, es el proceso de introducir otras ideas o filosofías, ¿verdad?, a la doctrina cristiana. En otras palabras, era una mezcla de la verdad con el error. ¿Sí? ¿Miramos eso hoy en día en las iglesias? Sí. Quisiéramos decir que no, pero sí lo miramos. Miramos eso igualmente en las familias. ¿Sí? Si la iglesia de cada uno de nosotros comienza en nuestra familia, ¿verdad? Y muchas de las veces, ¿verdad?, existe esa mezcla, queremos disfrazar, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad?, este era el fin de alcanzar, ¿sí?, este proceso en la mezcla, ¿sí?, de las cosas, ¿verdad?, que se necesitaban. Y para que esto se llevara a cabo había dos cosas, ¿verdad? Primeramente era para crear un estándar, ¿sí?, de la verdad con el error, pero lo cual cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes y saber que la verdad para nosotros era lo que los apóstoles estaban hablando, ¿sí?, que escucharon hablar
de Jesucristo, lo que el día de hoy conocemos como el evangelio de los apóstoles. Y lo que se estaba predicando en este tiempo era una mezcla de doctrinas erróneas, de doctrinas equivocadas, y lo mezclaban con la verdad. ¿Sí? Entonces precisamente es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Otra situación se hace también para elevar el estándar de documentos, de ideas, para hacerlas igual a la palabra de Dios. Y eso lo miramos el día de hoy, está ocurriendo allá en China. Allá en China comenzaron, ¿verdad? Desde el año pasado, antepasado, comenzaron en la destrucción de los templos, comenzaron en la destrucción de las iglesias cristianas, y se está llevando a cabo, según ellos, la unificación de las religiones. Y la palabra de Dios, la Biblia, la están cambiando. La están cambiando, en donde el emperador es el Dios. Así es de que ahí usted verá, ¿verdad? Todas las palabras que dicen Dios están poniendo el emperador, y el sincretismo es lo que está ocurriendo ahorita ya. Y bueno, muy probablemente eso seguirá avanzando, y por eso usted y yo tenemos que estar muy atentos y apegados a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de Cristo cuando estuvo Él aquí en la tierra enseñando a cada uno de los discípulos, ¿verdad? Estos aspectos del sincretismo encontramos, ¿verdad? Situaciones, ¿verdad?, en las cuales donde se mezcla con el ritualismo, se mezcla con las tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo ritual, dentro del ritual, lo ritual es toda la práctica que usted y yo hacemos aquí en la iglesia. ¿Sí? Las prácticas, los rituales que usted y yo hacemos para alabar, glorificar a nuestro Dios, en lo cual ahí usted y yo, ¿verdad?, podemos introducir una mezcla de cosas que no vienen o que no provienen de Dios, que no vienen en la Biblia, que ni siquiera tenemos que practicar. Sí, si lo estamos, la tradición, las tradiciones del día de hoy, ¿qué vamos a celebrar de las tradiciones? ¿Qué vamos a celebrar de las tradiciones? ¿Sí? Vamos a celebrar aquellas tradiciones, ¿verdad?, que alaban, que glorifican, que exaltan el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? También promueve el legalismo. El legalismo, ¿verdad?, son leyes de hombres, no una ley de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, vino el Señor y les dio la ley, ¿verdad?, un conjunto de reglas que provenían directamente de Dios. Mas sin embargo, todos los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquellos tiempos vinieron y añadieron, ¿verdad? Se cree que un promedio de más de 2000 reglas, ¿sí?, a la ley de Dios. Eso es legalismo. Y el día de hoy miramos dentro de la iglesia cristiana mucho legalismo, ¿verdad? Leyes que provienen de hombres y no de Dios, como pueden ser forma de vestimenta, pueden ser que cómo es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Muchas de las veces nos acostumbramos a una forma estábamos hablando hace un momento acerca del ritualismo, nos acostumbramos a un modelo y a veces se cambia algo. Oh, no, ¿por qué? ¿Verdad? Luego, ¿por qué? Porque nos convertimos legalistas. Queremos que siempre se haga así, ¿verdad? Y Cristo, en el Señor tenemos libertad. Hay libertad en Él, ¿sí? Y vuelvo y repito, ¿verdad? Tenemos que tener, y ahorita vamos a entrar ahí en lo que es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Y otra de las situaciones que ocurría mucho en aquel tiempo era el gnosticismo. ¿Sí? El gnosticismo era una doctrina falsa principal, ¿verdad?, que surgía, ¿verdad?, en este tiempo, y era una forma de pensamiento griego, sí, que según ellos querían alcanzar a través del conocimiento llegar a ser de Dios o llegar a ser como Dios, ¿verdad? Este era el fin del gnosticismo, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad?, me he encontrado con muchas personas que me dicen: es que yo soy gnóstico, pero ni siquiera saben lo que quieren decir.
¿sí? Y esto era una doctrina griega, ¿verdad? Que venía también incursionándose, ¿verdad? La palabra griega gnosis significa conocimiento, ¿sí? A través del conocimiento querían y promovían todo este tipo de situaciones, ¿sí? Donde venían muchas cosas, ¿verdad? Como la adoración a los ángeles, ¿verdad? Privilegios especiales a ciertas personas que según ellos consideraban perfectos, ¿sí? Y que a través de ello podían ser, ¿verdad? Y obviamente ellos negaban la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Lo cual no podemos hacer, ¿verdad? Porque Cristo, en Él tenemos todas las cosas. En Cristo tenemos la sabiduría, en Cristo tenemos la salvación, y no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Así es de que tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Así es de que el día de hoy, ¿verdad? El gnosticismo en nuestras vidas, en nuestra comunidad, ¿verdad? Lo miramos, todavía existe, ¿verdad? A través de la teosofía, la ciencia de la mente, el unitarismo, ¿verdad? Incluso por ahí hay una religión que se conoce como la ciencia cristiana, ¿sí? Y bueno, muchas de las veces, ¿verdad? Mencionan cristiano o cristianismo y ya nos meten a todos en un paquete. Yo muchas veces, ¿verdad? Me enojo. Digo, a mí no me metan en ese paquete, yo no estoy ahí. Sí, porque el hecho de que se digan cristianos, al día de hoy incluso hay muchos, ¿verdad?, que se dicen cristianos, pero no son cristianos. Muchas personas, ¿verdad?, piensan que por ser humanos son cristianos, ¿verdad? Y no es así. Aquel que es cristiano es porque le pertenece a Cristo, es porque le ha dado su vida a Cristo, vive para Él, vive por Él, ¿verdad? Y vive a través de Él, y por ello es bien necesario. Incluso es interesante, sí, que el gnosticismo, ¿verdad? Hay, leyendo y estudiando a través de la historia, ¿verdad? Ahí con nuestra hermana Joyce, ¿verdad? Un estudio acerca de cómo fue formada la Biblia y cómo podemos estar seguros que la Biblia está bien escriturada y bien establecida y todo esto, ¿verdad? En este estudio nuestra hermana nos enseña, ¿verdad? Nos enseñó que hay un grupo de escrituras que fueron encontradas, sí, en Egipto. Este grupo de escrituras fueron escritos, sí, por grupos gnósticos, sí, y muchas interpretaciones nuevas de la Biblia las están traduciendo directamente de ahí, sí. La Biblia que nosotros tenemos y la recomendamos es la Reina Valera, ¿sí? La King James en inglés, ¿sí? 1960. ¿Por qué? Porque esta versión fue traída directamente, ¿verdad?, de las interpretaciones o de los escritos que escribieron los apóstoles, ¿sí? Hay una gran diferencia entre una y otra, ¿sí? En muchas escrituras, en muchos escritos del día de hoy, en nuevas versiones, nuevas interpretaciones, en muchas de estas usted no va a poder comprobar la deidad de Cristo, ¿sí? Por esa razón no recomendamos esas Biblias nuevas, ¿sí?, nuevas traducciones que están saliendo el día de hoy, ¿verdad? A las antiguas versiones un poquito más complicado de leer, pero está más completo lo que usted y yo tenemos que saber, la sabiduría que viene del cielo. En esas muchas nuevas interpretaciones están quitando la sabiduría que el Señor quiere traer a usted y a mí, ¿sí? Y el enemigo es astuto. El enemigo es astuto, y por eso usted y yo tenemos que estar buscando de esa verdadera sabiduría, ¿sí? En los primeros versos, ¿verdad?, que encontramos aquí en el capítulo 2, del verso 1 al 3, dice el apóstol: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, fíjese bien, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿sí?, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Sabiduría y conocimiento es algo que usted y yo necesitamos el día de hoy. ¿Cuántos dicen
conmigo: yo necesito de esa sabiduría y de ese conocimiento que está escondido, ¿sí?, en todos los tesoros, ¿verdad?, del Señor, que están escondidos en Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo habla con gran interés. Habla con gran interés porque estaba preocupado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no conocía, él nunca fue, no estableció directamente esta congregación. Sí, el apóstol Pablo, ¿verdad?, predicó a alguien ahí, a una persona, Epafrodito, y esta persona, cuando regresó ahí a su lugar de origen, él estableció, se cree que probablemente esta persona era el pastor de esta iglesia, ¿sí? Pero el apóstol sabía lo que estaba sucediendo por la comunicación que tenía, ¿sí?, con este personaje. Y bueno, ¿verdad?, el apóstol quiere traer esta corrección, ¿sí? La doctrina falsa del gnosticismo y todo este tipo, ¿verdad?, que el apóstol menciona, ¿verdad?, que lo menciona como huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿verdad?, conforme a los rudimentos del mundo, ¿sí? Y para ello, ¿verdad?, seguimos en la introducción. Todavía no comenzamos, ¿verdad?, con los puntos. Quiero traer después 9 puntos que nos van a llevar a usted y a mí a la unidad, que nos van a llevar a usted y a mí a seguir buscando de ese conocimiento que podemos tener en Cristo Jesús, ¿sí? Tenemos que establecer primeramente en nuestras vidas, ¿verdad?, la diferencia entre conocimiento, comprensión y sabiduría. Sí, usted y yo tenemos que darnos cuenta que hay una diferencia. ¿Por qué le digo esto? Porque el día de hoy se confunde precisamente en las tradiciones, ¿verdad? Se confunde el día de hoy precisamente en lo que se celebra el día de hoy, ¿verdad?, con recordar y celebrar. Son dos palabras diferentes, ¿cierto? ¿Sí? Celebramos algo que existe, no algo que no existe. Pero recordamos algo que existió. Hay una diferencia, ¿sí?, entre recordar y celebrar. De igual manera tenemos que encontrar y saber la diferencia entre conocimiento, comprensión y sabiduría. El conocimiento, primeramente, siguiendo la idea griega, el conocimiento es una cosa verdadera y palpable. Esta es constante y permanente. Sí, es algo que está ahí existente. De acuerdo a lo que pensaban y creían el grupo hebreo, ellos pensaban que el conocimiento era una entrada a una relación con el mundo a través de la experiencia que hacía o que llevaba a cabo las demandas, a través de la comprensión llevado a la voluntad. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que encontramos en el diccionario Webster, el conocimiento es cierta percepción de lo que existe o de la verdad y los hechos, ¿sí? No podemos tener conocimiento de lo que no existe. Usted y yo tenemos conocimiento de lo que vemos, de la realidad, de lo que es real, de lo que está expuesto ante nuestras vidas, ¿verdad? Dios tiene ese conocimiento perfecto, mientras el hombre tiene un conocimiento limitado, obtenido principalmente a través de la observación y la experiencia. ¿Sí? A través de la experiencia, a través de lo que vamos observando, vamos encontrando ese y adquiriendo ese conocimiento. ¿Sí? El problema es que muchas de las veces hablamos de conocimiento de cosas que no nos constan, de cosas que no hemos visto, experiencias que no hemos tenido, que no hemos vivido. ¿Sí? Comprensión. ¿Qué es comprensión? El diccionario Webster nos dice que la comprensión es la parte de la mente humana por la cual aprendemos la condición verdadera de las cosas que nos confrontan, o por la cual cada uno de nosotros recibimos, ¿sí?, y comprendemos la comunicación. ¿Sí? La comprensión es la capacidad intelectual por la cual obtenemos la mayor parte de nuestro conocimiento. ¿Sí? A través de lo que usted y yo comprendemos, entendemos, a través de ahí proviene el conocimiento. No podemos adquirir conocimiento
de lo que no entendemos o comprendemos. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, le pongo un ejemplo a través de las matemáticas. Usted puede resolver un problema matemático cuando no lo entiende. ¿Alguno llevó álgebra o está en álgebra? Y cuando, yo no sé qué pensó cuando vio ahí un montón de letritas, A más B sobre C. Uy, no, hombre, yo dije ya, y aquí ya no voy a pasar. Yo no podía entender. ¿Sí? Bueno, hasta que después, ¿verdad? A través de seguir estudiando, experimentando, observando, pudimos adquirir el conocimiento para resolver las matemáticas. ¿Sí? Entonces se necesitan, van entrelazados, pero son diferentes. La sabiduría viene, ¿verdad? A través, es una virtud, ¿verdad? Los hebreos, ¿verdad? Dice que la sabiduría es práctica, intensa y no es teórica. ¿Sí? No es una teoría. El día de hoy, ¿verdad? Encontramos que hay muchas teorías que las personas asumen como verdad. No es una verdad, no es sabiduría, no es sabio asumir algo que es teórico, como por ejemplo, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Dicen que hablando del homosexualismo, que hay el gen homosexual. ¿Dónde está el estudio que se hizo? ¿Alguien lo ha visto? Se ha preguntado a científicos, se ha preguntado aquí y allá, nadie tiene ese estudio. No podemos asumir algo que no hemos visto, ¿sí? Que no viene a través de una teoría. Si cuando no es algo comprobado, algún hecho que no ha sido comprobado, no podemos darlo por sentado, no podemos darlo porque existe como existente. La sabiduría es el arte del ser exitoso, ¿sí? Forma parte del plan correcto para lograr los efectos requeridos, ¿sí? A través de la sabiduría adquirimos lo que necesitamos para llegar al punto donde queremos llegar, ¿sí? La sabiduría está centrada en el corazón. La sabiduría es el centro de las distinciones morales e intelectuales, ¿sí? Hay una pelea dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de la sabiduría, donde viene, ¿verdad?, la moralidad, donde vienen las disensiones, ¿sí? Donde vienen cada una de las situaciones, las decisiones que debemos de tomar. Sí, ahí estamos luchando, peleando. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerda qué es conocimiento? De acuerdo al diccionario Webster, es la percepción de lo que existe o de la verdad y de los hechos, ¿sí? La sabiduría es el uso correcto del conocimiento y el conocimiento puesto en la práctica, ¿sí? Y hay muchas escrituras en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, en el libro de Corintios, que nos hablan acerca de la sabiduría, ¿sí? Ahora la pregunta: ¿cómo el creyente obtiene sabiduría? ¿Cómo usted y yo obtenemos esa sabiduría? ¿Verdad? El apóstol Pablo habla a los colosenses y dice, ¿verdad?, que esa sabiduría está escondida en Dios, ¿sí? El libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 8, si lo quiere buscar, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Debemos de notar la progresión para obtener la sabiduría. Primeramente, lo primero que vamos a tener va a ser pruebas y va a ser problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría se obtiene, ¿sí?, a través de lo que hemos comprobado, ¿sí?, de lo que nos viene y lo que sabemos que es existente. Vienen los problemas, vienen las pruebas. Número 2, viene la paciencia, ¿sí? Y número 3, después viene la perfección, lo completo, viene la sabiduría. El resultado final será la madurez a donde Cristo nos quiere llevar. Amén. Hay un proceso. Dice la palabra, pídala a Dios. Pedimos sabiduría, el Señor nos va a mandar situaciones para que usted y yo aprendamos, para que usted y yo seamos probados, para que usted y yo, a través probablemente de los errores, vamos a aprender qué es lo correcto y qué no es. El resultado final será cada uno de nosotros la madurez. ¿Sí? Así es de que es sumamente importante tener claros estos conceptos en nuestras vidas. ¿Sí? Saber, ¿verdad?, que la sabiduría, la verdadera sabiduría, viene solamente y a través de Dios, no del mundo ni de mí. Yo por ello, cuando vengo enseño, cuando vengo y predico, no hablo de mí, de mi sabiduría, de lo que yo pienso o de lo que yo creo. Vengo y le hablo de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Porque ella es la que nos va a llevar a la perfección que Dios quiere. Yo no, yo muy seguramente los voy a guiar en un camino equivocado. ¿Sí? Yo dependo de esta sabiduría. ¿Sí? Y el día de hoy necesitamos estar arraigados, estar escudriñando esa verdadera sabiduría. ¿Sí? Primeramente, hay 4 pasos para obtenerla. El primer paso, obtenemos los mandamientos de Dios. El segundo paso, somos enseñados a través de esos mandamientos, ¿verdad? Número 3, hay que llevar a cabo una corrección. ¿Sí? Y número 4, vamos a tener como resultado madurez espiritual. Vamos a tener una forma de vida. Pero el problema, el detalle es que si fallamos en el número 3, no vamos a durar. No va a haber sabiduría. Para que haya verdadera sabiduría en Cristo Jesús, tenemos que corregir. Porque si obtenemos los mandamientos de Dios, si obtenemos los pensamientos de Dios, si obtenemos y sabemos, escuchamos el camino de Dios, pero no corregimos nuestro estilo de vida, no corregimos lo que estamos haciendo, lo que estamos practicando, lo que estamos llevando a cabo, vamos a equivocar. ¿Sí? Tenemos que entender la aplicación de la verdad, la implicación de la verdad, que es lo que el Señor nos enseña a través de la fe. Tenemos que, a través de esas instrucciones, aplicaciones que el Señor nos enseña personalmente, a través de la verdad, porque es una realidad que el Señor trata con usted y conmigo personalmente. El Señor nos da a cada uno de nosotros experiencias personales en las cuales usted puede comprobar la verdad absoluta de Dios. El problema es que muchas veces nosotros, ¿verdad?, todavía queremos probar a Dios. No, pues sabemos qué es lo correcto, sabemos las decisiones que debemos de tomar, sabemos cuál es el camino que debemos llevar a cabo, pero muchas de las veces todavía decimos, bueno, yo voy a hacer esto para ver qué Dios hace. Ahí no hay sabiduría. No podemos probar a Dios cuando usted y yo sabemos qué es lo correcto. Me voy a ir de la iglesia para ver qué es lo que Dios hace. Dígame usted, ¿qué es eso?
voy a hacer esto, voy a hacer esto otro para ver qué es lo que Dios hace. No hay sabiduría en ello. Esa no es la sabiduría de Dios. Tenemos que llevar a cabo la corrección en las instrucciones, en las aplicaciones, en lo que el Señor nos está moldando a través de la obediencia. Es simple, simple y sencillamente tenemos que obedecer la palabra de Dios, y eso nos va a llevar al éxito. ¿Cuántos queremos tener éxito? Yo quiero tener éxito. En Cristo Jesús queremos tener éxito, queremos ser personas de éxito. Y para ello necesitamos la sabiduría que viene, sí, de parte del Señor, ¿verdad? Tenemos situaciones contradictorias, ¿verdad? Lo que viene de Dios, el amor, la dependencia, la humildad, la gratitud, una conciencia limpia, vivir con integridad, ser diligentes, ¿verdad? Tener un afán por la verdad, ser generosos, ser sumisos, tener coraje para llevar a cabo la voluntad de Dios, ¿verdad? Estar contentos, tener un corazón contento con lo que el Señor trae para nosotros, tiene para nosotros. El otro día hablamos con un hermano acerca de la envidia, ¿verdad? Bueno, se envidia cuando usted no está contento con lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Lo contrario, ¿verdad? Puede ser la lujuria, la independencia, el orgullo, la presunción, la culpa, la irresponsabilidad, la pereza, la compulsión, el egoísmo, el avance personal, la cobardía, la codicia. Sí, eso es algo que no proviene de Dios, que no viene de Dios. Y cuando usted y yo lo identifiquemos en nuestra vida, tenemos que rechazarlo, tenemos que hacerlo a un lado y cambiarlo por lo que viene de Dios. Sí, tenemos, ¿verdad? Tenemos estas situaciones, esta clave, ¿verdad? Para vivir una vida exitosa. Sí, para obtener sabiduría, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Humildad. Necesitamos tener un espíritu enseñable. Tenemos que tener diligencia. Tenemos que vivir, aprender en la justicia de Dios. Y sobre todo tenemos que aprender a tener fe. Sí, de otra manera estaremos expuestos, sí, a todas las situaciones que viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Viene y dice en los versículos 4 al 7, ¿verdad? Nos dice que tengamos cuidado. Dice el apóstol: que nadie os engañe, que nadie nos engañe con palabras persuasivas, ¿verdad? Y miramos el día de hoy que hay muchas personas muy astutas con la sabiduría que no proviene de Dios. Sí, es una astucia, una sabiduría para disfrazar la verdad, sincretismo. Sí, y lo que ocurría en aquellos días, el día de hoy sigue ocurriendo. Sí, mezclar la verdad con el error. Y por ello el apóstol Pablo, ¿verdad? Viene, enseña, instruye, ¿verdad? Y nos da esa advertencia: cuídate de que nadie os engañe. La palabra engañar significa razonar falsamente, para estafar, fíjate bien, para estafar el razonamiento. O sea, en otras palabras, para engañar el razonamiento, para decir a una persona algo que no es verdad y engañarle, ¿sí? Haciéndole pensar que es verdadero, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Una ilustración de esto, ¿verdad? Una palabra que se usaba en los tribunales, ¿sí? A través de los consejeros legales, ¿verdad? Los consejeros legales usan mucho esto, ¿verdad? Disfrazan la verdad, ¿verdad? Para poner su apelación ante un juez, ¿sí? Para salvar al que va a ir a prisión. Sí, eso lo vemos el día de hoy, ¿verdad? La palabra persuasión, ¿verdad? Se refiere a personas que engañan a otras personas usando sus capacidades, sus talentos de hablar palabras de engaño,
usan palabras atractivas, ¿verdad? Atrayentes, ¿verdad? Y hablan como si ellos tuvieran la verdad. Sí, la herejía, las mentiras, ¿verdad? Muchos hasta pueden hacer milagros, ¿verdad? Todo esto está cerca de la verdad. Y todo esto, ¿verdad? Precisamente porque está más cerca de la verdad, es un engaño muy sutil, ¿verdad? Incluso la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que el diablo mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Así es, pero por ello usted y yo tenemos que buscar la sabiduría que está escondida en Cristo. La sabiduría que está escondida en Dios. La sabiduría que Él nos da y que tiene para usted y para mí. ¿Sí? Siguiendo lo que el apóstol Pablo, y entramos en la predicación ahora sí. ¿No? No, rápidamente, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo instruye rápidamente, sí, y lo que el apóstol Pablo quería tener la seguridad, y muy seguramente lo que Dios quiere tener la seguridad, ¿verdad? Nos habla de 9 puntos. 9 puntos que usted y yo debemos de tener y buscar para ir avanzando, sí, en la sabiduría del cielo. Sí, número 1, ¿verdad? Usted y yo como creyentes tenemos que tener ánimo para continuar en la fe. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, ten ánimo. Dice el apóstol en el versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones. Usted y yo, ¿verdad? El Señor viene y deposita ese consuelo en nosotros de una u otra manera. Yo no sé cómo lo hace, pero yo he podido ver cómo a través de las diferentes circunstancias, problemas, ¿verdad? Puedo descansar en Él. Me he dado cuenta, antes me preocupaba y estaba con un estrés y no podía dormir y situaciones, cosas, ¿verdad? Sin embargo ahora, Señor, tú te encargas. Sí, por eso dice el apóstol, ¿verdad? Que quiere, Él desea que usted y yo, el Señor quiere poner en nosotros fe. Quiere que usted y yo aprendamos fe. Quiere que usted y yo seamos y perseverando, continuando en la fe. Número 2, el apóstol Pablo quería que fuéramos una iglesia unida. Que la iglesia de Colosenses fuera una iglesia unida, ¿verdad? Dice el apóstol, unidos en amor. Unidos en amor. No podemos ser unidos si no apoyamos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muchas personas buscan unidad, pero quieren buscar unidad a su manera. Y no vienen y se involucran en las actividades de la iglesia. No vienen y se involucran en las actividades que hay como congregación. Vienen, se sientan y se van. Pero ellos dicen que están buscando la unidad. Pero eso no es buscar la unidad. ¿Sí? Tenemos que buscar la unidad. Recuerde, somos iglesia. Esta es nuestra iglesia. Y tenemos que apoyar nuestra iglesia. ¿Sí? Obviamente no estamos haciendo ni practicando algo que no viene del Señor. Nos reunimos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nos reunimos para celebrar al Señor de Señores. Y en todo ese conjunto de actividades se llaman adoración. Buscando que aquella persona que está allá afuera, que no conoce de Él, sea alcanzado, sea transformado, sea renovado. Amén. Número 3, el apóstol cree y espera que el creyente tenga una experiencia del conocimiento de Cristo, ¿verdad? Dice la última parte, dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Se acuerda cómo viene el entendimiento? A través de la experiencia. ¿Cuántos quieren una experiencia nueva en Cristo? Yo quiero una nueva experiencia cada día, ¿verdad? Muchas personas el día de hoy se la pasan en el Facebook, ¿verdad? Recordando experiencias de 2, 3 años atrás, 4. Como si el Señor no pudiera darme una nueva experiencia hoy.
Mi Dios es el Dios de hoy. Y el día de hoy Él puede darme una nueva experiencia. Él puede traer a mí ese consuelo. Él puede traer a mí esa fe. Sí, pero por ello tengo que perseverar, ¿verdad? El número 4, el apóstol espera precisamente que hubiera un orden en la iglesia. Dice el versículo 5, dice: porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Verdad? La misma palabra, ¿verdad?, se la da a los corintios: hágase todo decentemente y con orden. Sí, espera el apóstol que haya un orden. El orden obviamente de que viene de la sabiduría del Señor. El orden que viene a través de Cristo. Amén. Tenemos que ir avanzando, tenemos que seguir buscando. La palabra orden es un término que es un término militar y refiere precisamente a la unidad militar. Imagínense los grupos militares cuando van a la guerra y cada quien se va por su lado. No hay un orden. No, vamos a pelear contra este grupo. No, pero yo quiero pelear contra estos otros. No hay orden. Sí, precisamente, ¿verdad? Eso nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? El número 5, ¿verdad? El apóstol quiere que los creyentes, ¿verdad?, tengan una fe fuerte. Sí, aquí mismo, ¿verdad?, en el versículo 5, la última parte, ¿verdad?, dice: buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sí, la palabra fuerte también proviene de un término militar que se refiere a un ejército, ¿verdad?, que tiene una formación que no se puede romper. Aun cualquier situación, aunque el enemigo venga, aunque el enemigo ataque, esa formación no se puede romper, no se va a romper. Iglesia, usted y yo estamos en ese batallón militar que pertenece a Cristo y no nos podemos romper, no nos podemos dejar llevar por la sabiduría de este mundo. No podemos tener temor al enemigo frente a las circunstancias que viene, ya sea enfermedad, falta de dinero, problemas, cualquier situación que venga entre nosotros. Tenemos que permanecer firmes, firmes en Cristo, con una fe inamovible. No podemos, porque vienen situaciones, ¿verdad? Esta pandemia rompió las filas de la iglesia, ¿verdad? Muchas personas se salieron de la fila, ¿verdad? Por ahí hay un pastor que dice, ¿verdad?, que le va a poner a su iglesia Walmart. Le preguntan por qué. Dice: pues a ver si así vienen a la iglesia, porque la Walmart está llena, pero las iglesias no. La gente sí va a la Walmart, pero no quieren ir a la iglesia. Número 6, el deseo del apóstol era que cada creyente caminara con su vida en Cristo. Dice el versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Usted y yo, ¿en quién andamos? ¿Andamos en Cristo? ¿O andamos celebrando tradiciones? ¿O andamos dejándonos llevar por huecas sutilezas? Andamos dejándonos llevar por una sabiduría que no viene de Dios, que no viene de Cristo. El deseo del apóstol, el deseo de Dios es que usted y yo caminemos. La palabra caminar se refiere a un estilo normal de vivir. Quiere decir que debemos progresar constantemente con Cristo en nuestras vidas diariamente. Tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento. Tenemos que seguir avanzando en Cristo, en esa sabiduría. Recuerde que la sabiduría no viene de otra manera que a través de la experiencia en Cristo Jesús. Si usted quiere tener sabiduría del mundo, esa experiencia va a venir a través de las experiencias que usted tiene en el mundo. Pero no queremos de esa sabiduría.
Queremos de la sabiduría que es de Cristo. Amén. Número 7. Cada creyente, el deseo del apóstol es que cada creyente debe de estar plantado firmemente en la fe. El versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en él y confiados en la fe. Fíjese, arraigados. Fíjese bien estas dos palabras, arraigados y sobreedificados. Es algo profundo, algo que está ahí, ¿verdad? Mirado cómo se batalla, cómo se sufre, algo que está bien arraigado, algo que está bien. Es una lata para sacarlo. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia. No se puede. Miramos los árboles que están bien arraigados, vienen tempestades, vienen tormentas y no los mueve, no se mueven. Quiere decir que a través de una acción, pasada de la fe, que cuando ocurrió un nuevo nacimiento, cuando ocurrió una transformación, cuando ocurrió un crecimiento, una renovación, usted y yo ya no estamos plantados en el mundo. La palabra del Señor dice que aquí estamos, pero no somos de este mundo. Nuestra fe debe de estar arraigada, nuestra fe debe de estar cimentada, nuestra fe debe de estar sobreedificada en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Cristo, no en la sabiduría del mundo. ¿Sí? ¿Cuál número vamos? Número 8. Ya para terminar, vámonos al 9. Cada uno, ¿verdad?, de nosotros, el deseo del apóstol es que cada uno de nosotros debemos, ¿verdad?, estar edificados en nuestra fe. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de estar capacitados. Sí, dice la siguiente parte: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sí, la palabra edificar significa empapar. Sí, arriba, en una manera que como una planta, sí, que tiene una buena raíz, esta planta va a absorber, va a ser empapada de este nutrimiento de la tierra. Así, esa idea, el creyente debe de empaparse del nutrimiento de la sabiduría de Cristo. Sí, eso quiere decir que debe de haber una acción de parte de usted y mía para ser empapados de ese conocimiento. Ese conocimiento no va a venir así como por: Devan, déjate imparto conocimiento. No va a venir así. ¿Sí? Tiene que haber un proceso, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un esfuerzo. Recuerde que eso viene a través, ¿sí?, de las diferentes situaciones, experiencias que usted y yo vivimos. Y número 9, y con esta terminamos: debe de usted y yo, el deseo del apóstol es que debamos ser establecidos, no solamente capacitados, no solamente plantados firmemente, sino establecidos en la fe. Y esto se refiere a la acción continua de estar estables, de estar firmes, de tener esa madurez y esa constancia. No que hoy somos y mañana quién sabe. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Debe de haber esa perseverancia. Por eso el apóstol dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sí, el día de hoy cada persona está razonando, muchas personas están razonando muy equivocadamente, porque se han dejado llevar por ese razonamiento, por esas filosofías y huecas sutilezas que no provienen de una sabiduría celestial. Pónganse en sus pies. El día de hoy más que nunca necesitamos
necesitamos de esa sabiduría que viene del cielo, de esa sabiduría que viene del Señor. Dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y quiero que usted escuche esto. Y usted, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Déjame te digo una cosa: no necesitas nada, no necesitas a nadie, más que necesitas a Cristo. En Él, y tú, es tu decisión. Si tú quieres, en ti puedes estar completo en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. El éxito que quieres, el éxito que estás buscando, se encuentra en Cristo. Aleluya. No necesitas otra cosa. Cierra tus ojos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, la alabanza, la adoración. Te alabamos, glorificamos y exaltamos por lo que eres y representas para nosotros. Esa sabiduría, eres todo para nosotros. Bendito Padre Celestial, ayúdanos en cada una de las situaciones, problemas, dificultades. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser enseñados. Ayúdanos, Señor amado, a hacer a un lado todas esas huecas sutilezas, filosofías que provienen del mundo. Ayúdanos, te necesitamos. Que el deseo del apóstol Pablo para la iglesia de Colosenses sea el mismo deseo que tenemos cada uno de nosotros. Que ese mismo deseo exista en nosotros y se multiplique para poder ser arraigados y sobreedificados en la fe, en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Padre amado, bendigo tu iglesia. Bendigo tu iglesia, Señor amado. Pedimos, Padre amado, que todo principado, potestad que se levanta en contra de tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, sea derribado, destruido, para gloria de tu nombre. Señor amado, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y síguenos ayudando a perseverar en ese conocimiento que viene de ti. Desechamos todo conocimiento que no proviene de ti. Y ayúdanos, Padre amado, bendito Padre Celestial, para poder seguir avanzando. Gracias te damos. Celebramos la victoria. Celebramos la vida. Celebramos a Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Déselo fuerte. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria. Levante sus manos y por un momento adórele, alábele, exáltele. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre santo, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. En ti está la vida, en ti está la victoria, en ti somos más que vencedores. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Bendito Dios, gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Cristo. Gloria sea tu nombre. Tu reino se ha establecido en nuestros corazones. Y si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, si hay alguna persona que nos está escuchando, puede decir conmigo, repetir conmigo esta oración. Y dígale: Señor, yo vengo el día de hoy a ti, te pido perdón por todos mis pecados. Yo quiero que el día de hoy tener la experiencia de un nuevo nacimiento.
y que a través de las experiencias en Cristo Jesús se comience a establecer en mi vida un conocimiento celestial. Padre amado, bendecimos a aquella persona que ha hecho esta oración y llévale, Señor amado, a ese conocimiento verdadero. Espíritu Santo de Dios, bendiga a esa persona, bendiga a cada creyente en esta congregación, Señor amado, y llévenos a perseverar. Espíritu Santo de Dios, llévenos a seguir siendo esforzados y valientes. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, toda la adoración. Lo oramos todo, Padre, en el nombre maravilloso, poderoso de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, alabanza, la adoración. Que el Señor le bendiga grandemente y recuerde, tenemos que seguir adelante buscando esa sabiduría que viene del Señor, no una sabiduría humana. Sí, tenga cuidado cuando hablamos de tradiciones, cuando hablamos de prácticas, cuando hablamos de celebraciones. Tenga cuidado lo que celebra, tenga cuidado lo que busca o quiere o pretende celebrar. Amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le dirija en cada una de las decisiones que usted tiene que tomar. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cuántos estamos